Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esto es una clase de instalaciones automatizadas eléctricas para tercer año de bachillerato. En esta clase se van a tocar los siguientes temas: automatización en edificaciones, evolución de los sistemas automatizados en edificaciones, características específicas de los servicios técnicos de las distintas áreas de aplicación para automatización en edificaciones. Comencemos. A largo plazo, la inversión inicial para la optimización de un edificio inteligente se ve reflejada en el ahorro energético del inmueble, así como en el confort y la seguridad de sus usuarios. Este es el principal, por así decir, la principal ventaja el principal enunciado que se toma en consideración para poder entender que es necesario la automatización de un edificio, de un proceso. Se puede recuperar la inversión y el confort y la optimización va a ser más que notable. Desde tiempos remotos, el hombre ha buscado la forma de resguardarse de algunos elementos naturales para asegurar su descanso y así poder llevar a cabo sus necesidades diarias en completa tranquilidad. En los últimos 100 años, los edificios y el control que tenemos de los elementos dieron un gran salto. Primero con el uso de la electricidad, luego comenzamos a necesitar de la ventilación, después del control de temperatura en nuestro hábitat, dando paso a una invención más, que es el aire acondicionado. Con el desarrollo del quehacer humano vino la invención de la computadora y el microprocesador. Este nos permitió crear equipos automáticos para procesos difíciles de controlar. De esta manera comenzamos a crear aplicaciones para nuestro nuevo invento, que nos ayudó a producir más, mejor y con mayor rapidez, pero siempre dentro de un ambiente controlado, es decir, un edificio, una fábrica o una casa. Así estos sistemas se comenzaron a implementar para el ahorro de energía, un bien cada vez más escaso, teniendo como objetivo también el confort y funcionalidad de estos inmuebles. La automatización y el control de aparatos y sistemas eléctricos y electrónicos de la vivienda se denomina domótica. El origen de la domótica se remonta a los años 70, cuando tras muchas investigaciones aparecieron los primeros dispositivos de automatización de edificios basados en tecnología X10. Los primeros sistemas comerciales fueron instalados sobre todo en Estados Unidos. Más tarde, tras el auge de los PC, computadoras personales, a finales de la década de los 80 y principios de los 90, se empezaron a incorporar en estos edificios los SCE, sistemas de cableado estructurado, para facilitar la conexión de todo tipo de terminales y periféricos entre sí, utilizando un cableado estándar y tomas repartidas por todo el edificio. Esto dio lugar a que aquellos edificios que tenían una instalación SCE se les llamara edificios inteligentes. Para que un sistema sea considerado inteligente, además de automático, tiene que disponer de sistemas basados en las NTI, nuevas tecnologías de información. Los automatismos destinados a edificios de oficinas, junto con otros específicos, se han ido aplicando también a las viviendas de particulares u otro tipo de edificios, donde las necesidades son mucho más amplias, dando origen a la vivienda domótica. Características de las instalaciones automatizadas. Las instalaciones automatizadas deben ser flexibles, sencillas y seguras. También deben permitir adaptarse a los futuros cambios de los estándares de red. ¿Qué demanda la sociedad? Facilidad de uso en el control, flexibilidad para añadir sistemas, interconectividad entre los diferentes equipos. Los sistemas deben ser fáciles de usar y de manejar. Un sistema que tenga cierta complejidad estará descartado y su instalación
muy limitada. Los sistemas que se instalen deben ser flexibles para posibles ampliaciones, de forma que no sea necesario hacer toda la instalación domótica de una sola vez. Un sistema flexible tiene asegurado un futuro. Los sistemas instalados juntos con los equipos deberán tener la opción de interconectarse para facilitar la puesta en marcha y el control. Características específicas de los servicios técnicos en las distintas áreas de aplicación para la automatización de edificaciones. Las capacidades que debería desarrollar el personal técnico en el área de la automatización de edificaciones son las siguientes: analizar las instalaciones automatizadas en viviendas y edificios, identificando las distintas áreas potenciales de aplicación de las mismas y describiendo distintos sistemas y configuraciones que las caracterizan. Configurar sencillos sistemas electrotécnicos, equipos e instalaciones para la automatización de viviendas y edificios, adoptando en cada caso la solución más adecuada y atendiendo a la relación coste-calidad establecida. Realizar las operaciones necesarias para el montaje electrotécnico de las instalaciones automatizadas en viviendas y edificios. Diagnosticar averías en instalaciones automatizadas para viviendas y edificios y realizar las operaciones necesarias para el mantenimiento de las mismas, actuando bajo las normas de seguridad personal y de los materiales utilizados. Instalación y puesta en marcha de un PLC. Ya, nos vamos a centrar en el PLC porque en un sistema de automatización este vendría a ser lo más importante, ya que controla tanto los sensores, los actuadores y todo lo demás, ¿sí? Comprender cómo instalar el PLC y ponerlo en marcha y programarlo es la parte más importante y nuclear de un sistema de automatización. Entonces por eso comenzaremos por aquí. ¿Cómo funciona un PLC? El PLC siempre está repitiendo un ciclo llamado ciclo scan, que consiste en lo siguiente. En primer lugar, lee todas las entradas y almacena el estado de cada una de ellas. En segundo lugar, ejecuta las operaciones del programa siguiendo el orden en que se han grabado. En tercer lugar, escribe el resultado de las operaciones en las salidas. Una vez escritas todas las salidas, activando o desactivando las que el resultado de las operaciones así lo requiera, vuelve al primer paso. Este ciclo de scan se realiza indefinidamente hasta que pasemos el conmutador de la PC a la posición stop, el conmutador de la CPU a la posición stop. Aquí se muestra un diagrama esquemático del ciclo scan. Es lo mismo que se ha dicho anteriormente. Lee las entradas, almacena los estados de las entradas, ejecuta el programa por orden establecido y escribe las salidas. Ese es el ciclo scan. Parte de un sistema automático. Las partes de un sistema automático podríamos decir que son las propias del PLC, que sería el hardware, la parte física del equipo, el software, que es el programa por el cual funciona el PLC, y los elementos externos al PLC, los cuales son los actuadores, son elementos de salida del PLC, los sensores, los elementos de entrada del PLC, y el equipo programador es el equipo con el cual programamos al PLC. Aquí se muestra una gráfica de, por ejemplo, de un PLC sencillo. Acá tenemos el software. Bueno, ya actualmente el software en sí vendría a ser la programación en escalera que se le carga al PLC. Esto solo es una representación. Los sensores, que vienen a ser las entradas, los actuadores, que pueden ser pistones, motores, variadores, etc. Y el equipo para programar, que por lo general será una computadora. Características de montaje. Para poder saber las características de montaje de un PLC tenemos que tener en cuenta la arquitectura del mismo.
que a continuación se describe. Aquí tenemos la arquitectura de un PLC. Tenemos el programa, que vendría a ser la programación en ladder o escalera en este caso. El módulo de entradas, que es donde se conectan los sensores. La unidad central de proceso, que vendría a ser el CPU, lo que hace el proceso, el que corre el programa y verifica qué entradas y salidas deben activarse. Equipo programador, que vendría a ser la computadora a través de la cual se carga el programa del PLC. El módulo de salidas y los actuadores, que pueden ser pistones, motores, entre otros. Módulo de entrada y salidas. Estos módulos se encargan del trabajo de intercomunicación entre los dispositivos exteriores al PLC y los circuitos electrónicos de baja potencia que conforman a la unidad central de proceso. Están constituidos por tarjetas de circuitos impresos que contienen dispositivos capaces de aislar al PLC con el entorno exterior, además de contar con indicadores luminosos que informan de manera visual el estado que guardan las entradas y salidas. En los bordes de conexión de estos módulos de entrada y salida están conectadas las señales de los sensores y actuadores que vigilan y manipulan el proceso que se está controlando. Los elementos de entrada pueden ser sensores o equipo manual de accionamiento como estación de botones, etc. Los elementos de salida son los actuadores. El empleo de una computadora personal permite realizar la programación de un PLC, y en la actualidad no solo se genera el programa, sino que también se puede simular antes de que se descargue el programa a la memoria del PLC, fomentando con esto una mayor productividad y un mejor desempeño al prácticamente eliminar los posibles errores tanto de sintaxis como error lógico. Pero ¿cómo se efectúa la conexión entre un PLC y la computadora? Actualmente el medio que más se emplea es el cable Ethernet. Por ejemplo, aquí tenemos un PLC Allen Bradley Micrologic 1100 de la serie B, numeración 1763-L16BWA. Este PLC, si lo queremos conectar con una computadora para poder programarlo, asignarle una dirección IP y entre otras cosas, vamos a usar el cable Ethernet. Cable Ethernet directo, en caso es un cable Ethernet directo UTP-Cat5 con terminales RJ45, son los conectores que tienen en las puntas. ¿Cómo se hace esta conexión? Sí, la computadora debe tener una entrada para el conector RJ45, debería tener, y un extremo de esto se conecta al PLC, también debe tener una entrada para el RJ45 y otra en la computadora. Así vendría a ser la conexión física. Estaríamos hablando de una conexión punto a punto, un elemento con otro. Aparte de eso, también hay que alimentar al PLC. ¿Cómo se lo alimenta? Para el caso de este PLC, se va a conectar una línea, que es la línea fase, los 120 voltios, aquí. Este de aquí, claro que es la hoja técnica en los manuales. Tendríamos que buscar estas horneras en el PLC físico, encontrarla y hacer la conexión. Luego al lado se debe conectar el neutro, o sea, justamente al lado, y de esa forma ya estaría alimentado el PLC. Y por supuesto se le debe conectar la tierra para evitar cualquier daño por cortocircuito o alguna otra observación. En esta imagen de aquí se muestra la conexión física del PLC con la computadora, como se observa aquí. PLC, cable Ethernet, computadora, a su respectivo puerto de Ethernet también. Ahora, no solamente se puede hacer PLC con computadora, también podría ser que el PLC esté conectado a un switch. ¿Saben lo que es un switch? Un conmutador. Y el conmutador esté conectado a la computadora. Esto sirve para ya implementar una pequeña red, ya que el switch podría comunicarse con otros dispositivos que podrían interactuar
con la computadora y el PLC. Bueno, les voy a recomendar que vean este video que se encuentra aquí. Este video van a poder ver cómo se efectúa la conexión de un PLC con una computadora y las configuraciones necesarias para poder programarlo. Por ejemplo, el PLC al estar conectado con la computadora a través de un cable de Ethernet, ya estaríamos hablando de una red punto a punto, y en toda red se necesita una dirección IP. Ya habíamos dicho que IP significa Internet Protocol, y en sí es una dirección mediante la cual se identifican los dispositivos en una red. Entonces, en este caso, el PLC se le debe asignar una dirección IP para que el PLC sea reconocido en la red con tal dirección. En este video se muestra cómo se efectúa la configuración. Se coloca la dirección IP del PLC y también se procede a hacer una pequeña programación. ¿Ya? Yo sé que no están muy familiarizados con la programación y tal vez esto no lo puedan implementar ahora, pero es un conocimiento que les va a servir mucho en el futuro, especialmente si desean estudiar una ingeniería. Para efectos de una explicación, he elaborado esta simulación en CAD-SIMU. Esta simulación consiste en la inversión de giro de un motor trifásico, que es el que se encuentra aquí, a través de un PLC. La programación que se efectúa en el PLC es una programación escalera. Se llama programación escalera porque se va efectuando escalón a escalón, aunque todo se corre en paralelo, ¿no? Esto que se encuentra aquí, este bloque va a representar mi programación en escalera. La programación uno la hace propiamente en la computadora. La hace en la computadora, no con cables, en la computadora. Solo que por el momento no disponemos del programa, o sea, un programa para programar el PLC en escalera. Yo sí lo tengo, el TIA Portal, pero no podrían ver el PLC cómo trabaja conectándole unas cargas, como en este caso el motor, los pulsadores. Eso no lo he probado si se puede implementar. Por eso, por el momento, emplearemos esta metodología, que es efectuar la programación en escalera a través de lógica cableada, pero se entiende que esta programación que se encuentra aquí se la hace en una computadora con un programa, en un entorno de programación. Se usan los mismos símbolos, contactores normalmente abiertos, normalmente cerrados, las bobinas, y se conectan entre dos filas que representan de igual manera la línea viva y la línea del neutro. Veamos. Como iba diciendo, este circuito que he preparado consiste en la inversión de giro de un motor, que es el de aquí, a través del PLC. Al PLC se le han colocado como entradas 3 pulsadores, que son los que están aquí. Uno para arrancar el motor en un sentido, el stop para detenerlo y el S2 para arrancar el motor en el otro sentido. Y a las salidas del PLC se le han puesto dos bobinas, la KM1 y la KM2, para poder accionar estos contactores que controlan cada giro del motor. El PLC que hemos usado es el S7200. Vamos a probar cómo funciona. Ahorita le hemos dado encender. Se puede ver que el PLC está alimentado, en este caso con línea y neutro, en estos terminales, línea y neutro, y aquí lo dice en la muesca. También que está correctamente alimentado porque se prende de color verde este LED. ¿Sí? Luego, si yo aprieto S1, se acciona este contactor, pero me faltó algo más: cerrar el disyuntor principal. El disyuntor sí es manual, ese no es automático. Ya, entonces ahí vemos que empezó a girar para un lado. Ahora, le tengo que dar stop para que se detenga, y si le doy S2, girará para el otro. Ahí vemos que se cerró el otro contactor y gira para el otro lado. De igual manera le pongo stop y ahora S1 y gira para el otro lado. Entonces el programa funciona perfectamente.
Vamos a explicar cómo se procedió a desarrollar este pequeño programa. Como expliqué hace un momento, si se trata de una práctica de la vida real, todas estas conexiones tienen que hacerlas ustedes. Este aquí es el disyuntor principal, este es un contactor, este es otro contactor, y este es el térmico, magnetotérmico. Bueno, en este caso solo es un relé térmico. Toda esta conexión tendrían que hacerla en físico, y lo que tendrían que hacer es lo siguiente. Al PLC, cuando ustedes lo compran, bueno, cuando ustedes lo adquieren, lo tienen que alimentar con una línea y neutro en estos terminales. El PLC tiene una fuente interna de, si no me equivoco, de 24 voltios. Para poder hacer trabajar esta fuente interna es para alimentar las entradas de los pulsadores. Ustedes tienen que puentear estas dos borneras, esta con esta, para que el tierra de la fuente interna trabaje con el tierra común de todas estas entradas. Luego, tomando este otro terminal, que vendría a ser los 24 voltios de la parte de la fuente interna, estos 24 voltios yo los tomo y los voy a utilizar como mi señal de entrada para los pulsadores. Yo coloco aquí un pulsador, otro pulsador, perdón, hay que ponerle stop antes de arrancarlo, y otro pulsador. Ya, los pulsadores se encuentran aquí. Le damos clic aquí, y aquí este aquí es el pulsador normalmente abierto que he colocado aquí, aquí y acá. Y si le doy clic aquí en este punto verde, aquí tenemos el pulsador botón, que es lo que he colocado aquí, aquí y acá. Dándole doble clic, detengamos la simulación. Dándole doble clic yo le asigno un nombre. Si le pongo S1 a este, y le pongo S1 a este de acá, cuando yo presione este botón se cerrará este pulsador normalmente abierto. Luego, de igual manera, este que le puse stop al de acá, y S2 al de acá. Para poder hacer las conexiones, yo le doy clic aquí en cables. Si yo trabajo con la fuente interna que yo sé que es 24 voltios y es voltaje continuo, debería utilizar cable positivo para todas las conexiones con la parte positiva de la fuente y cable negativo para el tierra. ¿Sí ven? ¿De dónde obtuve esta fuente de fase y neutro? Dando clic aquí. Aquí dice línea, alimentación de fase y neutro. Entonces colocando estas dos aquí, y para puentearlos damos clic aquí, salen todos los cables. Este aquí, cable de fase, es el que se utiliza para hacer esta conexión. El de acá, cable neutro, el que se utiliza para hacer esta otra conexión. Y así se colocaron los pulsadores. Ahora, para las bobinas, nosotros le dimos clic aquí y escogimos este tipo de bobina. Estas bobinas las colocamos aquí. Asimismo, le dimos doble clic a cada bobina y le pusimos un nombre. Le pusimos KM1 a la primera y a la segunda KM2. Estas bobinas, al momento que se van a encender, me cerrarían un contacto respectivamente. La alimentación igual, una línea y el neutro. Cabe resaltar que este bloque de aquí está aislado del bloque de acá, y cada bornera bota una señal representa una salida, un valor Q. Lo que se tiene que hacer es colocar el neutro a esta primer bornera para que ese neutro se comparta con todos los neutros de estos terminales. De esa forma, cuando yo active una salida, me cerraría el interruptor entre el neutro y la línea viva que coloco acá. Me cierra. Entonces, también de igual manera, para las conexiones yo coloco aquí, y utilizo cable fase para hacer esta conexión de aquí y cable neutro para la conexión de acá. Listo. Ahora, ¿de dónde sacamos
el PLC, dando clic aquí, entrada, salida. Aquí se van a encontrar muchos modelos de PLC. Por ejemplo, primero tenemos las entradas y las salidas, luego tenemos el módulo lógico, el logo, y aquí está el S7-1200, que es el que hemos usado, el escogido. Damos doble clic y lo insertamos. Ahora, por si acaso no tengan conocimiento, cómo se hace el conexionado del motor. Le damos clic aquí, escogemos 3 líneas, y estas 3 líneas son las que se encuentran aquí. El disyuntor, para el disyuntor también nosotros podemos encontrarlo por aquí. Aquí tenemos, son interruptores de 3, contactores de 3 que corresponderían a estos contactores acá. Y aquí tenemos el relé térmico, que vendría a ser este. Y el disyuntor. Vendría a ser este, disyuntor trifásico neutro. No, este de acá es disyuntor de 3 líneas. Es este es el disyuntor. Este es el disyuntor. Disyuntor de 3 líneas. Ya. Y el motor está aquí. M, motores. Listo. Una vez que colocamos todos los elementos, tenemos que hacer las conexiones. De igual manera, escogemos las líneas de fase, cable de fase para hacer todas las conexiones vivas. Y para la tierra, la diferencia es que para la tierra usamos el cable de protección que se encuentra aquí para hacer esta línea segmentada para la puesta a tierra. Ya, ahora la programación funciona de la siguiente manera. Nosotros ponemos una línea positiva y negativa. Escogiendo línea aquí sería la línea roja, el cable positivo, y el cable negro el negativo. Luego escogemos los contactores que vendrían a estar, dando clic aquí. Tenemos un contactor normalmente abierto que corresponde a este. Un contactor normalmente cerrado que corresponde a este. Y la bobina que corresponde a esta. Una vez que colocamos todo eso y hacemos las conexiones con este terminal, el rojo para las conexiones de aquí y el negro para las conexiones de acá. Una vez que hacemos eso, la cuestión está en asignarle el nombre. Si yo al presionar S1, se cierra este contactor y me entra una señal por la entrada I00, porque dice 0, y todo lo que son entradas se representa primero con la I, sería I00. Nosotros tenemos que darle doble clic aquí y le ponemos el nombre I00, que está aquí. Si al presionar stop, ¿cuál se prende? Se prende la entrada I0.2. Entonces cuando yo quiera que se prenda stop, lo que vendría a hacer es abrirme los otros dos contactores, yo le tengo que poner I02. Ahora si yo presiono a S1, como dije, llega la señal a I00, entonces aquí al contactor le pongo I00 para cuando se presione S1, se activa I00, se cierra este contactor. Este stop es para apagar, en el caso apagar la bobina, que se apague el motor cuando sea necesario. Normalmente está cerrado, quiere decir que si esto se cierra, se prende la salida Q00, que es esta bobina, pero la salida Q00 es esta. Entonces se prende KM1 y se cierra KM1 y empieza a girar el motor. Pero también se va a prender esto de acá, el Q00 de aquí. Entonces al cerrarse
se realimenta todo esto de nuevo y el sistema queda anclado. Entonces, lo que dije fue esto. Pero primero tenemos que accionar el disyuntor principal, que es manual. Presiono S1, gira para un lado. Queda anclado esta parte, ¿sí ven? Cierro, presiono S2 y se ancla la segunda parte y gira para el otro lado. Ahora, ¿cómo funciona S2? Lo mismo. Cuando se presione S2, que vendría a ser este, como tiene el mismo nombre que este pulsador, se cierra el otro pulsador, ¿sí lo ven? Llega una señal a esta entrada. Esta es la entrada I0. Si esta es I00, este sería I01. Entonces pongo I01. Para cuando se cierre S2, se cierre I01, ¿sí ven? Y al cerrarse esto, como este está normalmente cerrado, se activa esta bobina que es Q0.1, que correspondería a esta salida. Pero aquí en cambio las salidas se definen como Q. Diremos Q00, Q01. Al cerrarse Q01, mando una señal para que se active esta bobina, y esta bobina corresponde al segundo contactor, KM2, y ahí se efectúa el cambio de giro. Y si yo presiono stop, bueno, aparte de eso, el anclamiento se efectúa porque al cerrarse este también se llama Q01, se cierra el de acá y se retroalimenta, ¿sí ven? De esa manera seguirá estará anclado o seguirá encendido. Con stop los abro los dos y de esa forma se apaga el motor. Y por si acaso, una observación más: para efectuar el cambio de giro tuvimos que aquí invertir dos cables. Por ejemplo, el primero está en el mismo orden. El primer cable de este contactor va al primer cable de la fase de acá, pero en cambio aquí el que va al segundo se conecta al tercero, y el que va al tercero se conecta al segundo. Es decir, para efectuar el cambio de giro tuvimos que invertir dos fases de nuestro conexionado, y así es como trabaja. Y ya con esto ustedes se pueden dar una idea de cómo se implementa un pequeño sistema de automatización. Y recordar que para la programación, que en este caso se llama programación ladder o programación en escalera, esta programación se la hace en un software, en la computadora. Ese software puede que dependa del fabricante del PLC, pero en la mayoría de los programas y en la mayoría de los casos es la misma mecánica. Vamos a tener que utilizar contactores normalmente abiertos, cerrados, bobinas, también bloques lógicos. Y lo que uno hace es hacer la programación según lo que se convenga o lo que sea necesario. Le asigna las entradas y salidas respectivas, entradas a los contactores y salidas a las bobinas, y ese programa lo carga al PLC a través del cable Ethernet. Una vez que lo carga, enciende el sistema y lo pone a prueba, y debería funcionar. Ya. Eso sería todo por hoy. Gracias.